precisamente que la política, cuando se desarrolla a través de actos de usurpación, deja de ser tal para convertirse en abuso del poder, en utilización, pues, del estamento legal a los fines de fabricar teorías que de alguna forma justifiquen lo que es un acto de usurpación. Este acuerdo que se va a considerar aquí en Cámara de rechazo al decreto de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente referido a sus pretendidas facultades respecto a los poderes constituidos, tiene en el fondo la explicación sencilla, sin mayor elucubración, que el desarrollo de una dictadura a secas. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado que busca subvertir por completo los principios republicanos sobre los cuales se ha sustentado la democracia y el Estado venezolano. El artículo 5 claramente establece que la soberanía se ejerce directamente en los términos establecidos en la Constitución y la ley, e indirectamente por los órganos que ella misma establece. Y los artículos 347 y 348, que ser expropiado por nadie. Ese fue uno de los mecanismos que estableció la Constitución para impedir, para evitar que el poder originario del pueblo fuera expropiado. Que el mismo poder originario convocara una Asamblea Nacional Constituyente en los términos establecidos en el 347 y después el desarrollo del mecanismo de convocatoria en el 348, que confunden la iniciativa de la convocatoria con la convocatoria misma que se ejercita por la vía de un referendo. Es la doctrina que incluso cuando nosotros analizamos los diarios de debate del anterior constituyente en 1999, un debate que tenían entre Miquelena y otros en aquella época, Manuel Quijada, recuerdo, allí se dejó claramente establecido, y sobre todo las bases comiciales, aprobadas por el mismo pueblo. Después vemos nosotros entonces el artículo 349 actual, que es el que utiliza esta espuria constituyente, donde señala que ningún poder constituido puede estar por encima de esa constituyente. Y dentro de ese contexto entonces sacaron un decreto el 8 de agosto donde dicen que todos los poderes públicos en general están subordinados con toda clase de medidas que puede tomar esa constituyente espuria, incluyendo la cesación de sus actividades, de sus autoridades y la limitación de sus funciones. Eso es un golpe de Estado. Y eso es lo que estamos viendo en la Declaración de Lima, en donde los propios países de América advierten precisamente el desarrollo de ese golpe de Estado. Y en este acuerdo, en el último de los puntos, nosotros señalamos aquí el regocijo por la respuesta de un inmenso número de naciones del mundo ante el asalto dictatorial a la soberanía del pueblo cometida por Nicolás Maduro. Porque eso es lo que está planteado. Quieren simplemente continuar un golpe, una especie de Carbonazo 2, donde expropian a la voluntad soberana del pueblo. ¿Y quién dijo que un mecanismo de armonía y de convivencia, como lo dijo la señora Delcy, es precisamente alertar a la Asamblea Nacional que ese decreto se aprueba para garantizar la concordia, la armonía y la paz entre los venezolanos? ¿Cómo se puede garantizar la paz en Venezuela cuando le están robando al pueblo sus propias facultades y su propio poder? Esta Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos, una Asamblea Nacional que a partir del 5 de diciembre del 2016 pasó a control del pueblo
en contraste con la otra Asamblea Nacional, que eran simples serviles que aquí se sentaban para bajarse ante el poder omnímodo de Miraflores, que les decía a los escribanos de ese momento: levanten la mano para cuánto crédito, cuánta decisión quería aprobar Miraflores. Eso cambió, porque desde el mismo momento en que el pueblo asumió el control institucional por la vía de la Asamblea Nacional, el pueblo precisamente quiso expresar. Perdón, le pido a los diputados, por favor, que prestemos atención al orador William Dávila, por favor. Estamos hablando de un tema extremadamente importante para el país. Muchas gracias. Adelante, diputado Dávila. Quería señalar precisamente que un cuerpo espurio como esa fraudulenta constituyente no puede estar por encima del pueblo, no puede estar por encima de la democracia, no puede estar por encima de nuestros valores republicanos. El problema de fondo que tenemos hoy día: nos quieren imponer un gobierno constituyente a secas, es decir, una dictadura, en donde nos amenazan y nos dicen que por razones de cortesía se le informa al presidente de la Asamblea Nacional que de ahora en adelante tiene que ser decente con esa constituyente espuria y aceptar la subordinación. Jamás ni nunca nosotros la vamos a aceptar, porque este pueblo venezolano jamás se ha rendido. Este es un pueblo libertario, un pueblo que desarrolló